Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén y a la hora que nos vean. Qué gusto y qué placer estar nuevamente con todos ustedes. Estamos muy contentos para este nuevo tema que vamos a dar y que vamos a compartir con muchísimo amor estos temas que de alguna manera creo yo que nos pueden ir ayudando a todos para cada vez ser y estar mejor. Pero antes que nada le voy a dar la bienvenida a mi querido hermano Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Blanca, buenas tardes. Pues la verdad muy contento de estar aquí de nuevo. Por ahí tuvimos un par de semanitas que no habíamos subido video, pero mira, estamos retomando con todas las ganas, con todo el ánimo y con el gusto de estar contigo y con todas las personas que nos acompañan aquí en los videos y además invitándolos para que se suscriban aquí en este canal. Encuentra tu luz, donde pues platicamos estos temas que, además de que son bonitos y de que nos van llenando el alma, nos sirven de alguna manera para seguir nuestro propio camino de crecimiento evolutivo y de conciencia. Así es que pues es un regalo, la verdad, estar aquí contigo, hermana. Además, el tema de hoy, es un tema súper importante, que además está relacionado también con parte de los temas que dimos anteriormente. El tema es el siguiente, hermana. La sanación comienza dentro de ti. Y para esto, bueno, me gustaría primero escucharte a ti para que nos fueras metiendo en el tema, nos fueras guiando y lo vamos a ir desarrollando en el transcurso del video. Así es que adelante, hermana. Claro que sí, con mucho gusto. Fíjate qué cosa tan interesante lo que se comenta. La sanación comienza dentro de ti. Esto se me hace muy interesante y muy importante tomarlo en cuenta, hermano, para todos ustedes, porque nosotros cuando tenemos alguna situación, siempre hemos pensado que viene de algo externo, pero realmente todo lo que acontece en nuestra vida, todo lo que acontece en nuestro malestar, tiene que iniciar dentro de nosotros. Es decir, lo que nosotros estamos sintiendo, lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotros estamos viviendo. Muchas veces les comparto, cuando están en terapia las personas que han venido conmigo, nos hemos dado cuenta de que muchas situaciones que están viviendo tienen que ver por emociones, causas emocionales que no reconocen. Fíjate bien, al no reconocerlas, entonces no te das cuenta de qué es lo que estás sintiendo o no quieres ver o no quieres darte cuenta qué es lo que estás viviendo, qué es lo que estás sintiendo. Y entonces tu cuerpo de alguna manera va a hablar siempre. Lo que tú callas, tu cuerpo lo va a hablar de alguna manera. Y esto es muy importante que se comprenda, porque lo primero que tengo que darme cuenta y poner atención es cómo me siento. Si me siento bien, si estoy contenta con lo que estoy haciendo, si estoy estresada, si estoy fastidiada, si no me gusta, si tengo que hacer algo a la fuerza porque pues no me queda de otra, pero emocionalmente a veces no reconozco qué es lo que estoy sintiendo y cómo me estoy sintiendo. Y por eso este tema se me hace tan importante, porque las emociones están dentro de nosotros y lo que tenemos que hacer es reconocer cómo es que estoy por dentro, cómo es que estoy yo. Cuando yo me doy cuenta, entonces comienza un proceso de voltearme a ver y de ver qué es lo que necesito, qué es lo que me incomoda, qué es lo que no me gusta. Y en ese momento puedo hacer cambios, puedo voltear a otros lugares y puedo reconocer lo que estoy viviendo. Se me hace muy importante este tema, hermano, se los comparto a todos, porque en todas, absolutamente, las terapias que he realizado siempre tiene que ver con las emociones que no reconozco, que no acepto en muchas ocasiones y por lo tanto no puedo cambiarlas. Las situaciones que vivimos como malestares,
como alguna dolencia, alguna situación en nuestro cuerpo, lo que pasa, hermano, es que el cuerpo está hablando, literal. El cuerpo nos habla y nos habla de cómo estamos sintiéndonos, pero nosotros no le hacemos caso. Y nada más, si tengo un dolor, nada más lo relaciono con que ay, mi cuerpo, voy, tomo un medicamento y ya se me pasó. Pero realmente mi cuerpo me está diciendo, este dolor está representando algo, algo que estás viviendo, que no te está gustando, algo que estás sintiendo, que quizás no estás reconociendo. Por eso este tema se hace muy importante que empecemos a ver, volteemos a ver, hagamos conciencia de qué es lo que mi cuerpo me está indicando. Por eso es que comienza dentro de nosotros, porque cuando yo me volteo a ver, entonces puedo darme cuenta, hacer cambios y empezar ahora sí que un proceso de sanación. ¿Cómo ves, hermanos, esto que te comparto? Eh, Esto que estabas diciendo, Blanca, la verdad es muy, muy importante porque para iniciar cualquier camino espiritual y cualquier camino para una iniciación del despertar de conciencia, que nosotros hablamos mucho acá, que es parte medular de pues, la labor que hacemos al desarrollar estos videos, es precisamente eso, empezar a despertar nuestra conciencia, empezar a encontrar nuestra luz, ¿no? Como lo dice el nombre del canal. Y para eso algo básico y de suma importancia es el conocimiento de sí mismo. Este conocimiento de sí mismo es precisamente lo que estabas diciendo, Blanca. Si nosotros únicamente tenemos emociones pero no les ponemos la atención y no nos volteamos a ver, únicamente decimos, ay, estoy enojado porque me pasó esto, o porque tal persona me dijo esto otro, o me siento decepcionado porque sucedió aquello, o porque en el trabajo me dijeron esto. O sea, si únicamente las emociones las vemos como una reacción, sin ponerle la atención, es decir, sin voltearnos a ver, se va a quedar ahí como una mera experiencia que vivimos, pero que no va a tener ninguna trascendencia, porque no estamos viendo o no nos estamos observando de dónde viene, no nos estamos conociendo. Al momento de voltear ese foco y observarnos, decir, a ver, ¿por qué me estoy enojando? ¿Qué lo está detonando? ¿Qué fue lo que me dijeron? ¿De dónde viene? O el ejemplo que ponía, ¿no? De sentirme decepcionado. ¿Por qué me siento decepcionado? ¿Alguien alguna vez me dijo algo que tenía que ver con esto que estoy viviendo en este momento, que me hace sentir decepcionado? Eso es voltear el foco y observarnos para conocernos, cómo reaccionamos ante ciertas circunstancias o ciertas experiencias que se nos están presentando en nuestra vida. Eso es el principal paso que hay que dar para este autodescubrimiento, este conocimiento de sí mismo. Y para poder nosotros ir avanzando, para poder ir creciendo y expandiéndonos, pues tenemos que irnos conociendo qué es aquello que nos está limitando. Estas emociones que tú decías, sobre todo las emociones densas, las emociones que nos estancan, que nos limitan, son las más importantes que hay que observar, porque ahí es como si tuviéramos ganchos que nos están deteniendo y si nosotros queremos salir, queremos volar, queremos avanzar, estos ganchos nos están deteniendo y no nos permiten avanzar. En el momento en que nosotros los empezamos a observar de dónde vienen estas emociones y por qué me siento así, es como que empezamos a desatorar o desenganchar estos ganchos, porque entonces vamos a empezar a tener una amplitud de visión y esto es a lo que le llamamos ir creciendo la conciencia o ir despertando la conciencia, porque entonces voy teniendo un conocimiento mayor de quién soy yo.
cómo reacciono yo, porque todas las personas ante diferentes circunstancias reaccionamos de maneras diferentes. Ante la misma situación, tú puedes reaccionar de una manera muy diferente a la mía o con cualquier otra persona. El observarme yo, cómo soy, por qué actúo de esa manera, por qué reacciono de esa manera, esa es, también acá nosotros la llamamos la autoobservación, pero ese es empezar a dar los pasos del autoconocimiento y del crecimiento. Y esto corresponde a cada persona. Por eso es tan importante irlo viendo. Y como bien lo decíamos en el título, si nosotros queremos sanar algo, si nosotros queremos mejorar algo, en donde vamos a encontrar esa respuesta es en nuestro interior, observándonos a nosotros. Porque muchas veces, hermana, y esto a mí me sucedió infinita cantidad de veces, queremos encontrar la solución fuera de nosotros. Queremos que alguien venga y nos diga, ah, mira, le estás regando o estás fallando en esto, entonces tienes que hacer esto, esto y esto. Entonces ahí vamos y lo hacemos y resulta que nos quedamos igual porque no nos funcionó. ¿Pero por qué? Porque la experiencia de la otra persona no es la misma que la de nosotros. Por eso tenemos que nosotros irnos conociendo, saber quiénes somos realmente. Y eso nos va a ir dando una apertura mayor hacia la vida y sobre todo hacia lo que vamos a ir experimentando. Se va a ampliar el panorama. Si antes veíamos en una ventanita así a través de una puertita y veíamos nada más una escena, al momento de nosotros observarnos e irnos conociendo, es como si la ventana se ampliara y vemos un panorama más grande de autoconocimiento, que es lo importante. Y ahí es donde vamos a ir encontrando las herramientas para decir, ah, esto, ya ahora sé por qué reacciono de esta manera. Ahora entiendo por qué cuando sucede tal cosa o me dicen, no sé, tal frase, de repente reacciono. Ahora ya comprendo de dónde viene. Y cuando lo comprendemos, algo pasa, hermana, Ujú, y que es algo muy bonito, porque ya no reaccionamos. ujú. Cuando nosotros comprendemos, entonces ya no reaccionamos de la misma manera. Únicamente es más, hasta nos podríamos reír y decir, ah, yo antes, ante esta situación me ponía enojadísimo, ahora únicamente lo observo y me río, me río de mí mismo, ¿sí? Y de eso se trata, porque además, pues acá no venimos a sufrir, ¿eh? Aunque eso se cree, o esa es la idea que luego nos metieron. Y como te decía, hermana, lo importante que es este trabajito de observarnos a nosotros y de ir descubriendo cuáles son las emociones que nos embargan. Y para eso también me gustaría que nos dieras algún tip, consejo o alguna manera de poder ir observando e identificando estas emociones, porque muchas veces, a veces es un poquito confuso irlas detectando. Entonces, ¿qué nos podrías decir al respecto, hermana? Claro que sí. Mira, les quiero compartir que es importante que pongamos atención en estos aspectos y estas emociones que son fundamentales que las reconozcamos, perdón. El resentimiento, lo que es la crítica, lo que es la culpa y lo que es el miedo. Estas cuatro son muy importantes que se reconozcan. ¿Y por qué? Porque son las que generan absolutamente todo. El resentimiento tiene que ver mucho con lo que nosotros hemos vivido en nuestro pasado. Y este pasado que muchas veces lo estamos reviviendo a través de esta emoción, resentir precisamente quiere decir volver a sentir, repetir esa emoción, ese sentir. Entonces, muchas veces, fíjate que esto es bien importante, ¿eh? De situaciones que nosotros ya vivimos, que ya pasaron, que ya no podemos cambiar en sí como tal, como lo que vivimos, esa experiencia, pero estamos con la emoción, con el enojo, con la molestia, con lo que nosotros sentimos,
y lo estamos reviviendo a cada momento. Entonces, esto es básico que lo reconozcamos, porque cuando nosotros lo podemos reconocer, entonces vamos a ser más conscientes y darnos cuenta que eso ya no tiene cabida en nuestra vida actual, en nuestro presente, puesto que eso ya es parte de un pasado. Esto es muy importante. Luego, la crítica. Nosotros criticamos, juzgamos mucho lo que pasa tanto a nosotros, hermano, como a los demás o a los demás. Entonces, cuando estamos en esa juzgar, en ese criticar, quiere decir que no aceptamos ni nos aceptamos a nosotros porque nosotros mismos nos criticamos, ni aceptamos otras cosas, que eso ya vendrá en otro tema, que es importante, pero es parte de todas estas emociones que nos causan daño. La culpabilidad. Nos sentimos culpables por alguna situación que ya pasó y que en lugar de ver de qué manera puedo yo cambiar, solucionar, darle vuelta, no, estamos con esa sensación, con ese sentimiento que no cambia y que además no solo no cambia, sino que nos genera un gran malestar y un gran desequilibrio en todo nuestro cuerpo, en todo lo que nosotros somos. Y el miedo tiene que ver con el futuro, ni siquiera tiene que ver con algo que estás viviendo en este momento, tiene que ver con algo que crees que puede acontecer en tu futuro inmediato. Y entonces estamos con esa suposición y eso también nos está generando un gran malestar. Entonces, estas son cuatro principales que debemos de poner atención, hermano, porque de ahí parten todas, absolutamente todas las demás. Yo lo que recomiendo es, como tú lo mencionaste de una manera exacta y concreta, hay que observarlos. Hay que observar qué es lo que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, eso es importante. Hay que reconocer la emoción que estoy sintiendo. Eso es básico, porque muchas veces no queremos reconocerla. Ahí está, nuestro cuerpo nos habla, pero no queremos reconocerla. Y entonces el cuerpo es como si dijera, ah, te voy a mostrar algo en tu cuerpo para que te des cuenta que estás sintiendo alguna emoción negativa que no eres consciente de ella y nos viene con algún malestar, con alguna situación que no es la que nosotros estamos esperando y mucho menos deseando. Por lo tanto, me observo, reconozco mi emoción, siento, me permito sentir, porque muchas veces no nos permitimos, digamos, un proceso de tristeza y no nos permitimos sentir esa tristeza, es como si la ocultáramos. Y al ocultarla, entonces en nuestro cuerpo se está, fíjate, las emociones son energía, ya lo habíamos comentado en alguna otra plática, esa energía se está ahí acumulando. Es como una bolita de nieve que va creciendo hasta que llega un momento en que ya tendrá que salir de alguna manera. Por eso es bueno sentir la emoción, porque al yo poderla sentir y reconocer, entonces la puedo trabajar, la puedo liberar. Y ese es el proceso de poder sanar. Cuando yo puedo liberar, me doy el permiso de liberarme de todo esto que yo estoy sintiendo, que tiene que ver conmigo, no tiene que ver con el exterior. Entonces ese es el proceso de poder sanar, de poder sentir y estar en un equilibrio, hermano. Y eso es muy importante, fíjate. Eh, para nosotros comenzar un proceso de sanación, lo primero que tenemos que hacer es sanar nuestra mente, nuestros pensamientos, hacer el cambio ahí, porque todo tiene que ver por la manera en que yo pienso,
Y eso tiene que ver con la emoción que estoy sintiendo. Pero si yo puedo hacer ese cambio, hermano, en cómo veo las cosas, cómo las estoy interpretando, porque recuerden que todo es una interpretación y no tiene que ver con el exterior, tiene que ver conmigo. Cuando yo puedo hacer ese cambio, entonces mi cuerpo cuando me habla, yo lo puedo, digamos, si no entender, por lo menos puedo decir, ah, creo que mi cuerpo algo me quiere decir. Ahora voy a escuchar. ¿Qué es lo que me quiere dar a conocer? Que yo me dé cuenta de que a lo mejor aquí hay una emoción que he guardado por mucho tiempo, o a lo mejor apenas la estoy viendo, la estoy sintiendo, pero la voy a reconocer, porque entonces ahora la puedo gestionar, la puedo liberar, puedo comprender por qué me está pasando esto que estoy viviendo en este momento y por lo tanto empieza mi proceso de sanación. ¿Qué te parece, hermano? ¿Tú cómo lo ves esto? Eh, Esto que estás comentando es súper, súper importante, ¿eh? Eh, Bien lo decías, cualquier proceso de sanación comienza en la mente, porque ahí es de donde surge todo. Ahorita que te escuchaba, recordé algo que leí hace mucho tiempo que decía, toda guerra inicia en la mente y ahí es donde debe de terminar, porque de ahí es donde surgió. Entonces, ahorita lo voy a retomar más adelante porque es muy importante esto que estabas comentando. Y bueno, hablando de las emociones que nos cargan y que nos hacen que nuestra energía baje, quiero sumar otra que también me parece muy importante ponerle la atención debida, que es la vergüenza. Cuando Mm, nosotros sentimos vergüenza, por alguna situación o por nosotros mismos, porque hicimos algún acto, dijimos lo que sea, nos comportamos de cierta manera y sentimos vergüenza, nosotros mismos nos estamos minimizando al ujú, grado de no sentir ninguna valía por nosotros mismos por la vergüenza. Y eso lo que hace es quitarnos nuestro poder. ujú, Y por eso nosotros permitimos que otras personas vengan y nos manipulen, porque nos sentimos tan avergonzados y tan culpables, que tú lo habías comentado también, una de estas emociones súper negativas, que es la culpabilidad. Nos sentimos avergonzados y culpables que prácticamente es como que abriéramos las puertas para que otras personas vengan y nos manipulen y hagan lo que quieran con nosotros. Por eso es tan importante ir detectando estas emociones que vamos sintiendo para no regalar nuestro poder ni cedérselo a nadie, estar en nuestro equilibrio. Entonces, esta emoción era algo que quería complementar porque es una emoción también que hay que tenerla muy, muy en cuenta, precisamente para no dejarnos llevar por las circunstancias, no únicamente reaccionar, sino más bien ser conscientes. Eh, ujú. ok, esto es la emoción que quería comentar, pero también algo, incluso aquí también lo anoté. Habías dicho ese primer paso de reconocimiento de la emoción que nos está embargando. Y aquí algo que hay que dejar muy claro, nosotros no somos la emoción que estamos viviendo o que estamos experimentando, porque muchas veces no la adjudicamos. Estoy enojado o soy celoso o soy envidioso. No, nosotros no somos esa emoción, únicamente la estamos experimentando como si pasara a través de nosotros esta emoción y la experimentamos, pero nosotros no somos esa emoción. Por lo tanto, cuando nosotros la observamos, únicamente vemos que la estamos experimentando, pero pasa y se va. Si nosotros fuéramos la emoción, nos vamos con la emoción y seguimos siendo esa emoción. Y no es así. Únicamente es un momento o un lapso de tiempo que la experimentamos. Es decir, es temporal. Pero ya una vez que se va,
supongamos el enojo, ya una vez que pasa el enojo y regresamos otra vez a estar contentos o estar normal, porque ya pasó esa emoción. Ahí hay un desapego con las emociones cuando las podemos observar. Únicamente somos el observador de lo que está sucediendo ante nosotros, en este caso, ante esas emociones. Y esto viene aunado a lo que tú estabas comentando que es tan importante. Si nos pusiéramos realmente muy, muy analíticos, realmente ninguna de estas emociones existe, porque como es una percepción de nuestra mente, nosotros las estamos creando. Y por lo mismo es algo que no existe, sino es algo que nosotros creamos. Y si nosotros podemos verlo como algo que estamos creando, pero en ese momento nos podemos desapegar, es lo que decía, únicamente vemos qué pasa. Y ahí es donde viene el cambio, porque entonces ya no nos enganchamos de esta emoción, únicamente vemos qué pasa y se va. Ahí es donde viene el cambio en la percepción de la mente. Y bien lo decías, cualquier sanación inicia en la mente porque ahí es donde se creó. Y si podemos ver esto, Blanca, híjole, a todas las personas, podríamos dejar el sufrimiento de lado de una manera mucho más fácil y no complicarnos la vida tanto como a veces el ser humano se complica tanto por algo que es tan simple y tan sencillo. Claro, tenemos que cambiar esa percepción para verlo de esta manera tan clara o tan sencilla, porque de entrada, si no estamos, si no estamos haciendo este ejercicio que hemos estado platicando de observarnos, va a ser más difícil. Vamos a decir, ¿cómo va a ser tan fácil si yo me siento enojado o yo me siento de cierta X manera? Pero cuando nosotros lo podemos ver, entonces sí va a ser fácil y nos vamos a dar cuenta que el sufrimiento o ese malestar que estamos viviendo, que estamos experimentando, únicamente viene a nosotros para dejarnos una enseñanza, un aprendizaje que necesitábamos. Ya una vez que lo obtenemos, que tenemos ese aprendizaje, ¡pum!, se va y seguimos avanzando, pero con un crecimiento mayor. Por eso es tan importante y es un tema muy bonito, hermana. Así es que bueno, me gustaría darte la palabra para irnos encaminando al cierre. Sí, hermano, mira, lo que dijiste se me hace muy, muy importante, desapegarnos de la emoción. Esto se me hace increíble que se comprendiera tal cual. Fíjate, muchas personas tienen realmente miedo de sentir las emociones cuando consideran que no son emociones, digamos, por ponerle un nombre nada más, positivas, ¿no? Cuando es algo negativo, como que no queremos reconocer, no queremos sentirlo. Pero realmente, hermano, fíjate que esto es muy bonito y muy importante entender. Las emociones tal cual son, tanto las positivas como las negativas, solo por ponerles esa connotación, porque no es así, pero solo para que se comprenda, son solamente para que nosotros, como tú bien lo dijiste, aprendamos algo, para que reconozcamos algo dentro de nosotros. Por ejemplo, el enojo. ¿Realmente por qué me enojo? Ni siquiera tiene que ver con la persona con la que me estoy enojando. Tiene que ver con algo que en mí se está detonando. Tiene que ver con algo que yo siento, que algo está dentro de mí que me hace darme cuenta que estoy generando esa emoción de enojo o la tristeza o la emoción que tú me digas tiene que ver conmigo, no tiene que ver con las demás personas. Las demás personas, como en alguna ocasión me lo hicieron ver, solamente son como detonadores para que esa emoción salga, yo me dé cuenta de que tengo esta emoción, ahora observo por qué la tengo, qué es lo que se mueve realmente dentro de mí, la reconozco y pasa. Y con eso aprendo algo, aprendo a reconocerme a mí, aprendo a conocer qué es lo que siento, cómo me siento, qué estoy viviendo, si me gusta, si no me gusta, qué debo de cambiar, qué debo de seguir haciendo.
Solamente es eso, hermano. Es que la vida me permite estas emociones para que yo aprenda de ellas. Solamente es para eso. Fíjate qué cosa tan hermosa. Solamente es para que yo aprenda, me reconozca como lo que soy, me acepte como ese gran ser humano que soy y que comprenda que esa es parte de mi esencia, solamente para darme cuenta de quién realmente yo soy. Y no se trata de que si soy buena o mala, no. Solamente es quién soy, qué es lo que me mueve, qué sensibilidad puedo tener. Y entonces esto es hermoso, porque cuando yo me reconozco y lo veo, como tú bien lo dices, hermano, solo como un observador, una emoción que pasa, pero que me va a dejar una enseñanza. Y cuando esa enseñanza la puedo tomar, es hermoso, porque entonces es llegar a mí. Es como ir entrando en mí, reconociendo cómo me siento, qué me mueve, qué me puede llegar a hacer sentir diferente. Y eso es parte del reconocimiento de mi ser, de la aceptación de mi ser y por lo tanto de la sanación de mi equilibrio. Y eso es lo importante, hermano. Por eso el tema es, la sanación comienza bien dentro de ti, perdón, porque precisamente eres tú el que tienes ese sentimiento, esa emoción, ese pensamiento. Eres tú la única persona que puede hacer el cambio a través del reconocimiento, a través de la aceptación, a través de permitirte tanto como sentirlo, como liberarte de eso, que solo pase, que solo sea eso, una experiencia que tuve que me hace ver a mí, que me hace voltear a mí, que me hace sentir y que me hace ver quién realmente soy y cómo soy, hermano. Por eso es tan importante este tema, porque pensamos que el enojo es porque alguien me hizo enojar, la culpa es porque alguien me hizo sentir culpable, el resentimiento es porque alguien me hizo algo. No, ellos solamente son detonadores de algo, pero la que está sintiendo, la que se está enojando, la que está culpándose, la que está criticando soy yo. Por lo tanto, la que tiene que hacer el cambio, pues soy yo para sentirme mejor, para poder aprender de cada situación que yo tenga, ver cuál es el aprendizaje de esta situación y no quedarme con la molestia. Mejor me quedo con el aprendizaje y observo lo que pasa por mi vida, pero sin retenerlo, sin juzgarlo, simplemente para reconocer mi propia esencia, hermano. ¿Qué te parece esto? ¿Cómo lo ves? Sí, hermana, pues mira, lo que quería yo comentar para mi cierre y está aunado a lo que tú estás comentando, perdón, y sería, lo resumiría en esta frase, sería aprender para crecer. ¿Y de Ujú. qué manera aprendemos? A base de la experiencia, precisamente, de lo que Así vamos es. experimentando. Y bien lo decías, las emociones no vienen aquí para machacarnos y hacernos la vida imposible. No, las emociones llegan a nosotros para que las experimentemos, porque es algo que nosotros teníamos que aprender. Un ejemplo, si alguien te dice una palabra, una grosería, y tú te ofendes, otra persona le pueden decir la misma grosería y no siente nada, ni le interesa, ni le mueve nada. ¿Por qué? Porque el aprendizaje para cada quien es diferente. Esto lo pongo como ejemplo nada más de que a cada quien las emociones que más le mueven, ahí es donde vas a encontrar lo que tú necesitas trabajar en ti para mejorarlo. ¿Y qué manera o qué mejor manera de verlo a través de la emoción que te mueve? Si no te mueve, entonces no es parte del aprendizaje que tú necesitas en ese momento. Esto es que la vida es tan sabia, hermana, que se manifiesta de diferentes maneras
porque a cada quien se nos va presentando lo que nosotros necesitamos aprender. ¿Para qué? Para un crecimiento, lo que decía de esta frase, ¿no? Aprender para crecer. Entonces, yo con esto pues me encamino al cierre, dejándoles esta reflexión para las personas. Cuando tengas una emoción que te mueve mucho y que te causa un malestar enorme, ahí es donde tienes que poner atención porque es donde vas a encontrar tus mayores aprendizajes. En esas Ujú, emociones que te mueven es donde si tú puedes poner atención y cambias lo que decíamos, la percepción y te observas a ti, es donde vas a encontrar los mayores aprendizajes de tu vida. Así es que las emociones vienen aquí a ayudarnos, a ujú, observarnos y poderlas trascender. Es una ujú, herramienta, no es un castigo, es una herramienta para que sigamos avanzando. Entonces yo con esto cierro, hermana, y bueno, ujú, me gustaría escucharte a ti cómo te gustaría cerrar. ujú. Pues mira, claro que sí, yo cierro con, si tú tienes alguna dolencia, tienes algún malestar, tienes alguna situación de enfermedad, yo te recomiendo, pregunta, ¿qué emoción es la que estoy cargando? ¿Qué emoción es la que he guardado? ¿Cómo me estoy sintiendo emocionalmente hablando? ¿Cómo me siento como persona? En mis experiencias de vida, ¿qué es lo que está pasando? Porque ahí está la pauta para que tú comiences a sanar. Muchas veces no somos conscientes de eso, pero es real. Toda situación está acompañada siempre de alguna emoción que he guardado, alguna emoción que quizá no reconozco o quizás sí reconozco, pero no quiero sanarla, no quiero cambiarla o no quiero liberarla. Ahí es donde está tu proceso de sanación. Obsérvate, analízalo, ve dentro de ti, cómo te sientes, qué has sentido, qué emoción tienes, reconócela y libérala, porque solamente así es como tú te vas a sentir libre realmente y tu cuerpo va a empezar a transformarse, a cambiarse, porque esa pesadez se va a ir de tu vida. Por lo tanto, ve dentro de ti, porque ahí está la respuesta y claro que puedes hacer el cambio a través de tu propia sanación. Muchas gracias por escucharnos. Estamos muy contentos de que nos acompañen y esperemos que esto siga creciendo porque lo hacemos con muchísimo amor, hermano, para todos los que están ahí y que esperemos cada vez sean más. Así es, Muchas hermana, gracias. qué bonita manera de cerrar, invitando a todos. ¿Quieres encontrar tu sanación? Obsérvate para que te reconozcas y verlo como un aprendizaje Gracias. y todo va a estar bien. Y bueno, está la invitación a todos para que se suscriban al canal. Recuerden, encuentra tu luz. Activen la campanita para que les sigan llegando las notificaciones de los siguientes videos. Y pues la verdad, gracias hermana por compartir estos temas. Muy agradecido con la vida, contigo y con todas las personas que nos escuchan. Y por supuesto, pues agradecido con Dios, que es esta energía, es la fuente, la creación, es el universo y es todo. Gracias, gracias, gracias. Hasta pronto.